En los switches también podemos crear listas de acceso. Pueden ser de capa 2 o de capa 3 en los switches, dependiendo si es un switch de capa 2 o de capa 3. En los switches también tenemos lo que veíamos de Port Security. Entonces esos dos equipos son los que, aunque son los únicos que se ven en el CCNA, para el examen también es necesario saber que existen otros y qué hacen. Tenemos los firewalls de Cisco, que antes se llamaban PICs, ahora se llaman ASAs. Estos son los mismos, nada más les cambiaron el nombre. Y un firewall lo que hace básicamente es proteger el perímetro de la red, es decir, qué puede salir y qué puede entrar. Tenemos los IDS y los IPS. IDS significa Intrusion Detection System, IPS significa Intrusion Protection System. Hacen cosas parecidas. Lo que hacen es de que están verificando todos los paquetes que pasan por la red, todos, y cuando ven algo extraño, los reportan o de hecho pueden bloquear el tráfico en ese momento. En el caso del IPS lo puede bloquear en ese momento, puede crear listas de acceso automáticas. Entonces lo que hace esto es verificar firmas. Los IDS y los IPS tienen firmas. Es como un antivirus, por decirlo de alguna manera. Sí es muy diferente, pero estoy poniendo el ejemplo porque lo que maneja el IDS y el IPS es una base de datos de firmas en las que ellos saben que si ciertos paquetes entran a la red pueden ser considerados como no correctos y que probablemente vaya a empezar un ataque. Lo importante de estos dos, del IDS y del IPS, es de que pueden detener el ataque antes de que ocurra. Por ejemplo, si quieren hacer un TCP/SYNC attack, el IDS y el IPS se van a dar cuenta de que ya son muchos paquetes de TCP/SYNC y lo que va a hacer es negarlos. Tenemos los concentradores de VPNs. Los concentradores de VPN son un appliance que de hecho ya Cisco sacó del mercado, pero seguramente en el CCNA todavía existen. Que les pueda preguntar si este es o no un dispositivo de seguridad de Cisco. Y lo que hace es hacer VPNs. Hace VPNs de todos tipos. Hace VPNs site to site, hace VPNs remotas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, qué significa una VPN site to site, una VPN remota. Pero hace todo tipo de VPNs y es lo único que sabe hacer este aparatito de Cisco. Por último tenemos el ACS. El ACS es un servidor Radius o un servidor TACAX, puede ser cualquiera de los dos, y lo que hace es autenticar cuando quieras entrar a un elemento de red. Por ejemplo, tú tienes un ruteador, tú puedes configurar el ruteador para que el username y el password no estén en el ruteador, sino estén en el ACS. Entonces, cuando alguien se quiera loguear, el router va a recibir el username y el password, se lo va a mandar al ACS y el ACS le va a decir si es un usuario válido o no. De esta manera, si tienes un ACS, por ejemplo, un servidor Radius, un servidor TACAX, tú puedes tener en ese servidor la base de datos del usuario y el password para todos los equipos de red, y si tienes que modificar alguno, si tienes que agregar uno, si tienes que quitar uno, nada más vas a un solo lugar y no tienes que ir de cada elemento de red a cada elemento de red. Esos son los dispositivos de seguridad que maneja Cisco. Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que puede hacer el iOS de Cisco en cuanto a seguridad. Tenemos que partir del punto de que el iOS de Cisco no es, hablando de roteadores, no está diseñado para seguridad. Sí tiene bastantes cosas que le podemos configurar, pero no es un firewall a final de cuentas. Entonces puede hacer cosas que hacen los firewalls, pero no al nivel que lo hace un firewall. Tenemos entonces la primera parte, que es el Stateful iOS Firewall Inspection Engine. Eso también se le conoce como CBAC o Context Based Access Control. Y esto lo que hace es, como un firewall, va viendo los paquetes que salen. Por ejemplo, tú puedes decir de que tú no quieres que entre nada a tu red si no fue generada ese tráfico dentro de tu red. Entonces eso quiere decir de que si desde la LAN alguien accesa a un servidor de HTTP, por ejemplo, un servidor web, el iOS de Cisco se va a dar cuenta que salió ese paquete con un requerimiento hacia el puerto 80, hacia un servidor,
y cuando regrese lo va a dejar pasar desde esa IP, pero solamente si fue generado desde dentro de tu red ese tráfico, si se inició dentro de tu red. Eso es lo que hace un firewall. Y eso es lo que puede ser también el iOS si se lo configuras. Eso no lo hace automático, no está por default, hay que configurarlo. La configuración no es parte del examen del CCNA. Tenemos lo que es Intrusion Detection. La parte de Intrusion Detection trabaja muy similar a cómo funciona un IPS o un IDS. En este caso es Detection, es más a un IDS. La desventaja que tiene el iOS contra un IPS o contra un IDS es de que no tiene todas las firmas. Al día de hoy tiene 102 firmas habilitadas el iOS. Igual tienes que configurarlo y además, tanto para el Stateful iOS Firewall Inspection Engine como el Intrusion Detection, tienes que tener un iOS de seguridad. No cualquier iOS lo soporta. Tenemos el Firewall Voice Transversal. Y este es un feature que tiene también el iOS de seguridad que te permite inspeccionar los paquetes de voz a detalle. Es decir, es lo mismo que el de arriba, pero hablando de voz. El ICMP Inspection lo que hace es lo mismo también que el Stateful iOS Firewall, hablando de paquetes de ICMP, que pueden ser paquetes, por ejemplo, de ping o de traceroute. Eso quiere decir que si alguien trata de pinguearte a tu red, no te va a dejar y solamente va a dejar pasar pings de entrada cuando ese tráfico lo generaste tú. Es decir, si tú desde tu LAN mandas un ping a google.com, sí te va a contestar porque tú generaste el requerimiento. Pero si desde allá te quieren pinguear a ti, no se va a poder. Ese es el ICMP Inspection. El Authentication Proxy lo que significa es de que cada vez de que tú quieras entrar a algún recurso de la red, por ejemplo un servidor de HTTP, un servidor de FTP, te tienes que autenticar, tienes que dar un username y un password. Esto, como les comento, tampoco es parte del CCNA en cuanto a configuración, nada más es el saber qué existe y qué hace. Y lo que hace el Authentication Proxy es eso. Para poder accesar algún servicio de la red, como un servidor de HTTP, de FTP o un servidor de lo que sea, tienes que autenticarte antes en el iOS antes de poder entrar a ese ruteador. También lo que puede hacer el iOS es filtrar por URL, es decir, tú puedes decir que puedes entrar a cisco.com, pero no puedes entrar a ningún otro website, por ejemplo. Tenemos también lo que le llaman per user firewalls, y eso lo que quiere decir es de que trabaja en conjunto con el Authentication Proxy. Cuando tú te autenticas, el iOS va y le pregunta a un servidor de ACS, a un Radius, a un TACAX, ¿a qué tienes permiso? Entonces baja una lista de acceso que nada más va a ser usada por ese usuario. Realmente es por IP, pero bueno, el nombre es per user firewalls, realmente no es por usuario, sino por IP. Al tiempo de que tú te autentiques con tu usuario, ese usuario tiene dado de alta un IP, a ese IP va a bajar listas de acceso referentes a esa IP. Entonces, por usuario puedes decir a qué tienen permiso y a qué no tienen permiso. El Cisco iOS Router and Firewall Provisioning se refiere a que no tienes que configurar el router, lo hace automáticamente, lo que es hablando de updates de versiones y políticas de seguridad. Después tenemos que se puede prevenir el DOS Detection and Prevention. El DOS, como habíamos visto, es el Denial of Service. Y lo que hace es que se puede dar cuenta cuando alguien está tratando de hacer un ataque de ese tipo y lo detiene. Realmente no es muy recomendable el configurarlo en los ruteadores, porque ahora el que es el objeto del ataque ya no es un servidor, sino es el ruteador, y si es el ruteador es toda la red. Entonces realmente no es muy recomendable configurarlo en el router, pero se puede hacer.
El Dynamic Port Mapping se refiere a que tú puedes mapear puertos a puertos que no son pues usuales. Por ejemplo, tú puedes decir que el puerto 80 lo manda el puerto 81 y tu servidor web está configurado con el puerto 81. Entonces es una manera de evitar que alguien entre a ese servidor web si no sabe que el puerto que debes de usar es el puerto 81, no el puerto 80. Por último tenemos el Java Applet Blocking, y lo que hace es de que tú puedes decirle al ruteador, al iOS, que puede recibir applets de Java de ciertas IPs, pero de ciertas IPs no. Por ejemplo, puedes decir de cisco.com sí acepta todos los Javas, pero de cualquier otro website no aceptes Java. Es una manera que puedes hacer para proteger la red de los Java applets, que como todos sabemos, ahí puede existir código de software malicioso en el que pueden ser backdoors o troyanos, etcétera. Entonces también se puede bloquear con el iOS de Cisco. Ahora bien, filtrado de tráfico. Tenemos 4 tipos. Tenemos el primero que se llama Policy Based Multi-Interface Support. Y esto se refiere a que tú puedes controlar por IP y por interfase qué es lo que dejas pasar y qué es lo que no dejas pasar. Está lo que se llama NAT, Network Address Translation. Esto lo vamos a ver en el tema que sigue. Es todo el tema de NAT. Ahí vamos a hablar de todo lo que quieran saber de NAT. Ahí lo vamos a ver. Tenemos lo que son las listas de acceso. Y lo que son las listas de acceso lo vamos a ver a detalle en este tema. Cómo se configuran, etcétera. Pero lo que hace es por IP, por puerto, puedes decir qué dejas pasar y qué no dejas pasar. Eso, como les digo, lo vamos a ver muy a detalle en este tema. Y por último tenemos el Peer Router Authentication. Aquí lo que se refiere es de que debemos de configurar autenticación entre los protocolos de ruteo. Es decir, si usamos RIP, deberíamos de usar autenticación de RIP en todos los segmentos para que solamente reciba updates de la tabla de ruteo si tiene la autenticación. Podemos usar autenticación tanto con RIP, con EIGRP y con OSPF. La configuración en sí de la autenticación está fuera del alcance del CCNA. Esto ya se ve en el CCNP o en el CCSP, pero es importante para el CCNA el saber que existe y que es recomendable el hacerlo, porque así no puede llegar alguien con un ruteador que no sea de la compañía y que empiece a inyectar rutas que realmente no son. Entonces es por eso de que se recomienda usar autenticación cuando utilizas protocolos de ruteo como RIP, EIGRP y OSPF. Hablando de listas de acceso, tenemos varios tipos. Tenemos la estándar, que se puede aplicar de entrada o de salida. Tenemos la extendida, que también se puede aplicar como de entrada o de salida. Y tenemos las que se llaman named, que también se pueden usar como de entrada o de salida. Estas 3 de aquí son las que vamos a ver en configuración para lo que es el CCNA. Tenemos otros tipos de listas de acceso. Una se llama Lock and Key, que son Dynamic ACLs. Ese es el otro nombre que tiene. ACLs es Access List. Y lo que hace Lock and Key básicamente es de que te tienes que autenticar antes de accesar a algún elemento de red. Es como el Authentication Proxy. Las Reflexive ACLs se refieren al CBAC, al Context Based Access Control. Era lo que veíamos en la filmina anterior. Bueno, no la anterior, la otra, en la que decíamos que el iOS puede ser utilizado como firewall. Para utilizarlo como firewall necesitas una Reflexive ACL. Por último tenemos unas que se llaman Time Based ACLs, y estas listas de acceso se activan a ciertas horas. Tú defines, por ejemplo, de 8:30 a 6:30, que son las horas laborables, tienes acceso a este servidor. Fuera de horas de trabajo no tienes acceso. Eso lo puedes hacer con una Time-Based ACLs. Como les comento, la configuración de estas 3 no son parte del examen del CCNA, solamente es parte del CCNA saber que existen y qué es lo que hace cada una.
Como les digo, Lock and Key, lo que tienen que recordar, o Dynamic ACLs, cualquiera de sus dos nombres, es de que te tienes que autenticar antes de accesar algún elemento de red. Un elemento de red puede ser un router o puede ser un servidor